En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todos los niños pueden salir en este momento. Voy a traer un mensaje muy sencillo, pero algo que el Señor ha puesto en mi corazón que predique en este día. Señor, por los próximos minutos te pido, Padre, primeramente te doy gracias por el ambiente que sentimos. Y ahora, Señor, abre nuestra mente para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, danos una palabra profética. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo hace una declaración a los romanos, una tremenda declaración en Romanos 1:16. No me avergüenzo, les dice. No me avergüenzo del Evangelio. Y luego él comienza a describir lo que para él es el Evangelio. Dice, este Evangelio es el poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Increíble lo que él comienza, porque Pablo para este punto en su vida ha estado pasando por grande oposición. Es más, los romanos piensan que Pablo tiene miedo de ir a Roma. Y ahí él comienza, por eso dice, yo no me avergüenzo. Porque para este punto, cuando está escribiendo esta carta, cuando fue a Filipo a predicar este evangelio, lo meten en la cárcel. Cuando fue a Tesalónica, lo corrieron de la ciudad por predicar este mensaje. Cuando estaba en la ciudad de Beroia, lo andaban buscando y lo tuvieron que sacar a escondidas fuera de la ciudad. Cuando llegó a Atenas, se burlaron de este mensaje. Cuando llegó a los Corintios, dijeron, este mensaje es locura. Era locura para los griegos y era pie de tropiezo para los judíos. Pero aquí claramente dice, no me avergüenzo, a pesar de todo lo que estoy pasando, a pesar de toda la oposición que estoy confrontándome, el evangelio voy a seguir predicando este mensaje porque es el método de cómo Dios alcanza a la gente, gloria a Dios. Me gusta como dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1. Si van conmigo allí, tenemos que acordarnos que Macedonia era donde estaba Corintios, Efesios, Filipo, Tesalónica. Era como el condado de San Diego. Y Pablo se rodeaba en esas ciudades, Filipo, Tesalónica, Éfeso, y etcétera. Colosenses, todo estaba en la misma región. Y ahí está predicando este mensaje. Hay que acordarnos que toda esta región, este mensaje es nuevo. Nunca han oído del mensaje de que Pablo estaba predicando de este Cristo. Era un mensaje que declaraba un mensaje de redención. Un mensaje donde Dios mismo se encarnó en forma de hombre y anduvo entre nosotros y derramó su sangre para rescatar al ser humano, gloria a Dios. Rescatarlo no solamente del pecado, pero de las garras del diablo, del dominio del pecado y ofrecerle vida eterna, gloria a Dios. Era un mensaje poderoso, era un mensaje increíble. Y cuando él comienza, les describe a los corintios lo que él describe más a fondo este mensaje. 1 de Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo comienza a describir en el versículo 1. Yo cuando vi a vosotros, les vine a anunciar el testimonio de Dios. Aleluya.
No fui con excelencia de palabras. Les dice, mira, vengo a ustedes a hablarles de Dios. Y no cualquier Dios. Ellos eran personas, acuérdense, que tenían dioses que tenían ojos, pero no podían mirar. Tenían orejas, pero esos dioses no podían escuchar. Tenían manos, pero esos dioses no podían palpar. Tenían pies, pero esos dioses no tenían que cargar. Él venía declarándoles de un Dios que es espíritu y está en todo lugar y puede morar dentro de tu corazón, gloria a Dios, y está vivo. Aleluya. Cuando vine a vosotros, yo no vine hablando palabras de elocuencia, aunque él podía. Era un hombre muy educado. Estudió en las mejores universidades de ese entonces. Él conocía las filosofías de los griegos. Conocía todas las ceremonias de los judíos. Era un hombre que hablaba varios lenguajes: hebreo, griego, arameo. Él podía comunicarse con cualquier. Hombre bien preparado, pero él dijo, yo cuando vine a hablarles a ustedes, yo no vine con excelencia de palabras o de sabiduría. Y en el versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Versículo 2, verse 2. Porque pues me propuse no saber. Todo lo que Pablo quería hablar, no les venía vendiendo cosas. No les venía queriendo convencerles. Él solamente tenía una cosa, tenía un testimonio. El testimonio de Pablo era esto, que él iba rumbo a Damasco. Se dice que iba arriba de un caballo. Iba con el propósito de encarcelar a los cristianos. Él en ese entonces era un judío de judíos, un hombre bien religioso, y había oído de estos cristianos que estaban hablando de un Cristo resucitado, de un Cristo que perdonaba pecados, de un Cristo que era el mismo Dios encarnado, gloria a Dios. Y él no sabía, iba rumbo a Damasco para agarrar poderes, para poder cerrar esas reuniones, encarcelar a esos cristianos. Pero algo, gloria a Dios, rumbo a Damasco apareció un rayo del cielo que lo tumbó a la tierra. Que oyó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando oyó esta voz, él reconoció que era la voz del maestro. Quedó ciego y por 3 días lo llevan a la casa de un profeta, Ananías. Y allí Ananías viene y impone sus manos sobre él. Y como escamas le caen de su ojo. Es lleno del Espíritu de Dios y es bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Era su mensaje. Él llegaba a las sinagogas. Y es todo lo que él hablaba de su testimonio, de que yo iba a Damasco, a un rayo del cielo. Y es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo que dijo, yo soy el que soy. Este es Jesús, gloria a Dios. Y él vino a redimirnos, gloria a Dios. El mensaje se mira en Hechos 26, 18. Acts 26, 18. Hechos 26, 18. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Usted quiere mirar para qué se predica el Evangelio? Aquí está. Le dijo Pablo, el Señor a Pablo cuando estaba en tierra y cuando estaba pasando por esta tremenda experiencia. Él le dice, para que abra los ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz. Aleluya. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el mensaje de redención, que Dios puede abrir nuestros ojos que están cegados, que no podemos creer, que no podemos mirar, pero de repente el rayo del Evangelio puede venir e iluminarnos y nos da vida y vida para con Dios. Y si estamos atados bajo los yugos del pecado, del diablo que tiene su pie sobre nuestro cuello, hay poder en este día en el nombre de Jesucristo. Yo puedo romper cualquier atadura, cualquier espíritu, gloria a Dios, y hacernos libres. Y no solamente eso, pero para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. El mensaje de Pablo no solamente hablaba de este evento en la historia, pero les enseñaba la razón por qué él tuvo que morir.
El evangelio que Pablo predicaba también les enseñaba que había beneficios eternos en aceptar este mensaje. ¿Cuáles eran esos beneficios eternos en este día? El perdón de tus pecados. Ese es un gran evento, el perdón de tus pecados, que no tiene que ver a una pared entre tú y Dios, que Dios en este día puede perdonar tus pecados. Es un Dios que perdona, gloria a Dios. Y no solamente eso, pero te ofrece vida eterna. Y Él viene de nuevo, gloria a Dios, y un cuerpo resucitado, aleluya. Pablo dice, este mensaje yo me propuse, es decir, estaba determinado. Aunque estaba pasando por grandes oposiciones, y le digo, iglesia, determínese, propóngase en tiempo y fuera de tiempo. Él se dedicaba de predicar y de orar y de anunciar este evangelio. Había momentos donde no tenía con qué sostenerse, se arrimaba, porque él también construía carpas y hacía carpas de día, y por las noches predicaba el evangelio, gloria a Dios. Él se determinó, aleluya, a predicar este mensaje de salvación. Se dice que los primeros predicadores agregaban a su nombre estas letras V, D, M. Como tú vas a un doctor y a través de su nombre es MD. ¿Nunca han mirado eso? Hay títulos, pero los primeros predicadores del evangelio estaban tan determinados que ellos agregaban algo a su nombre. Las iniciales VDM, que quiere significar Verbi Domini Ministro. O decir, soy un ministro que predico la palabra, gloria a Dios. Qué bonito que cada cristiano diga su nombre, y también yo soy un ministro que predico la palabra. No es solamente un pastor, pero hay que ser un discípulo que habla y predica este mensaje que puede salvar la gente, gloria a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 2:3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Fíjense nomás, cuando él llega a esta área, estaba pasando por grandes problemas. Él no tenía otro mensaje más que el mensaje de redención. Él no más podía hablar de su testimonio. Llegaba a las sinagogas y al principio los judíos lo recibieron, pero de repente algo pasa, que los judíos se voltearon en contra de Pablo. Porque cuando comenzaba a hablarles del Mesías, del mismo Dios este Dios del Antiguo Testamento se encarnó y se hizo humano, batallaban. ¿Cómo es posible que Dios entregue su vida y muera una muerte de cruz? Una muerte que un homicidio merece. ¿Cómo puede nuestro Dios, que es tan santo, tomar esa muerte? Y Pablo les explicaba, era lo que merecíamos nosotros, pero Dios tomó nuestro lugar y Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida, gloria a Dios. Los judíos rechazaban esto y lo corrieron de la sinagoga. Pero al correrlo allí, en Hechos nos habla de esto. Él sale de la sinagoga y había una casa enseguida, una casa de uno llamado Tito, que era un adorador de Dios. Pablo sale allí medio confundido, no entendiendo, y les comienza a hablar allí de Tito y su casa, y se convierte. Pero estando desanimado, mira lo que pasa en Hechos 18:9. Cuando Pablo no sabía dónde voltear, y déjeme decirle, va a haber momentos que usted y yo quizá nos desanimamos, pero hay algo que nos va a ayudar. Me está acabando el gas aquí, pero en el nombre de Jesús. Hechos 18:9. Entonces, por medio de una visión, durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no tengas temor, sigue hablando y no calles. Algo pasa a él. Estando allí, él comienza desanimado, le dijo el Señor, sigue predicando, sigue hablando, yo estoy contigo. Por 18 meses tenía temor y tenía ansiedad. Aleluya. Se sentía desanimado, pero eso no lo dejó. Él siguió predicando.
Y luego dice en 1 Corintios 2:4, mi palabra fue con palabras persuasivas, ni de humanas, sino con sabiduría, sino con demostración, el espíritu y el poder. Miren nomás, él tenía ansiedad, tenía temor, tenía ailments físico, pero el Señor le aparece en un sueño. Y en medio de ese sueño, Dios le dice, mira, tú sigue predicando. Aunque se te acabe la voz, tú sigue predicando. Aunque tengas ansiedad, tú sigue predicando. Hay algo que va a venir sobre ti que te va a dar el poder de seguir predicando. Gloria a Dios. Porque tengo mucha gente en esta ciudad que necesita oír el mensaje. Gloria a Dios. Versículo 10. Look at Acts 18:10. Dice eso. Acts 18:10. Claramente, miren, yo sé que la iglesia está pasando por pruebas, por luchas, por ansiedades, por diferentes cosas. Pero no pare de predicar. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucha gente que quiere salvar. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo sé que por 18 meses has estado batallando con ansiedad. Te han corrido de la sinagoga. Los judíos te quieren matar. Yo sé que tienes temor. Pero había algo que cuando Pablo se arrimaba tras de un púlpito o un altar y comenzaba a predicar, algo acontecía, gloria a Dios. Primera de Corintios 2:4. Porque mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y digo, yo no vengo hablando elocuencias. Yo vengo confiando en el poder del Espíritu, gloria a Dios. Es lo que confío, aleluya. Y luego dice tres cosas claves, tres palabras claves. Demostración, poder y espíritu. O demostración, espíritu y poder. ¿Por qué demostración? Es que cuando yo predico la palabra hay algo que se manifiesta. Demostración, no nomás es un mensaje donde la gente se queda seca y hueca, aleluya. Sino que cuando yo comienzo a predicar la palabra y hablar de Jesús, se abre una puerta donde fe puede nacer, gloria a Dios. Donde corazones se pueden cambiar, donde mentes son transformadas, donde se levanta un paralítico. Lo invisible se hace visible, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento se llamaba la Shekinah, gloria. En el Antiguo Testamento, cuando entraban, el Dios invisible se hacía visible en la forma de una nube. Y eso se llamaba la Shekinah. Lo invisible se hacía visible, gloria a Dios. Y lo que pasa cuando nosotros comenzamos a predicar el Evangelio, lo invisible, el Dios invisible se hace visible en corazones, en vidas, en fe. Algo aparece, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted, miren, el Evangelio es el método, Pablo dice, es el poder. En el Antiguo Testamento lo que tenía Moisés era la vara. La vara, cuando Dios le dice, voy a mandarte a Egipto para que liberes al pueblo. Y Moisés, que yo no tengo nada. ¿Qué tienes en tu mano? Gloria a Dios. Una vara, esa es la vara. Y cuando Moisés extendía esa vara, el poder de Dios se manifestaba. Él tocaba el mar rojo, el mar se abría. Tocaba una piedra, la piedra se convertía. Dios usaba un método para manifestar su poder. Ahora, y cuando Moisés baja de la montaña, bajaba con las tablas, el pacto. Pero lo que se pone en la arca eran las tablas y la vara de Moisés. Ahí estaba. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos su palabra. Pero ¿dónde está la vara? Le ha placido Dios por la locura de la predicación salvar las almas. La vara para nosotros es la predicación. Gloria a Dios. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Prediquen la palabra. Gloria a Dios. Hablen de Jesús. ¿Qué hablo?
habla lo que Pablo hablaba. Iba rumbo a Damasco, estaba perdido, iba con fiera en mi corazón de matar, pero de repente un rayo del cielo salió y me transformó, me cambió, se manifestó, me salvó, y ahora sé que Cristo vive y ahora lo predico. Gloria a Dios. Aleluya. Es la vara de Dios. Él le llama el poder de Dios. Y dice, ahora esta es la demostración. No son palabras elocuentes, no son sabidurías. Simplemente comienzo a hablar de Jesús. La iglesia tiene que hablar de Jesús. Por eso el diablo quiere taparte la boca para que no le hables a ninguna persona. Pero tú comienzas, le ha placido Dios que por la predicación, la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque la vara. Siempre en el Antiguo Testamento Dios usaba algo para transmitir el poder. Aleluya. Una montaña, una nube, una arca. Dios siempre usaba un método para manifestar su poder. Pero ahora es en la predicación del Evangelio. Aleluya. Tremendo, Aleluya. Y a través, así como en el Antiguo Testamento se tocaba la mar y había una demostración. Tocaba una piedra y había una demostración, agua brotaba. Increíble lo que pasaba cuando extendía la vara o cualquier método, lo invisible se hacía visible. Cuando nosotros, Pablo dice, cuando yo predico, hay una demostración, gloria a Dios. No se acuerdan de cómo cuando primeramente aceptaron a Cristo, pasaron al altar llorando. Había algo invisible se hizo visible, pero adentro de nosotros. Miren lo que le dice en 1 Tesalonicenses 1:5. Síganme. Parece que agarré mi segundo viento, gloria a Dios. Hay que echarle un poquito más gas al tanque. Por eso me miran tomando mucha agua, porque pues ya en el nombre de Jesús. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No. Los tesalonicenses eran gente idólatra, bien pagana, no conocían a Dios. Y él llega predicando su testimonio y Cristo. Lo que hablaba, de cómo Jesús los salvó y les presentaban el evangelio. Y nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, o decir que había convicciones. Cuando oía a aquella pareja que no estaba casada, que cuando Pablo les hablaba del Antiguo Testamento, que no cometerás adulterio, esto te va a excluir del cielo, no puedes heredar el reino de los cielos si estás viviendo de esa manera. Y oían ese mensaje, el mensaje los tocaba el corazón. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Pablo decía, arrepiéntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que Dios te perdone y te puede llenar con su Espíritu Santo, gloria a Dios. El mensaje trae convicción, gloria a Dios. Y dice, como también fuimos entre vosotros. Y luego, miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:8. 1 Thessalonians 1:8. Porque partiendo de vosotros, o llega el mensaje, salva, entra. Y ellos comenzaron a correr con este mensaje. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dice, ya ni tengo que salir, porque ustedes están anunciando su testimonio y Cristo, gloria a Dios. ¿Qué estaban diciendo? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, gloria a Dios.
¿Qué decían los tesalonicenses? Antes le dábamos limosnas, ofrendas a esas piedras, al Dios de las estrellas, a esos ídolos que fueron criadas por manos de hombre. Pero cuando Pablo llegó y nos habló de un Dios verdadero, un Dios que es espíritu y está en todo lugar y vive, y nos dio ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, que a ese nombre se tiene que doblegar todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra, y no hay salvación en ningún otro. Lo recibimos y lo creímos y fuimos libres de esas tinieblas y ahora le servimos al Dios vivo. Gloria a Dios. Y no solamente eso, pero mira lo que dice el versículo 10, 1:10 de 1 Tesalonicenses: y estamos esperando de los cielos a su Hijo, que Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. El mensaje no nomás es de perdón y restauración y salvación, pero Él viene de nuevo. Yo no sé si tú estás listo para la venida de Jesús, pero Él viene, gloria a Dios. Y por último, nos dice en 1 de Corintios 2:5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay gente que ahorita su fe, y nos dimos cuenta, estaba fundada en alguna institución o en algún hombre. Y cuando el hombre falla o la institución falla, ellos dejan de venir. O alguna prueba, porque su fe no estaba fundada en el poder de Dios. Esté yo o no esté, estén ustedes o no estén, mi fe no está en ustedes, está en Dios y en su poder, gloria a Dios. Amén. No ninguna otra cosa. Y me gusta lo que dice Romanos 8:35. Y cuando predicamos, no andamos predicando nosotros, hablamos de un Cristo, gloria a Dios, que nunca te dejará, nunca te desamparará. Pablo le dice a los romanos en 8:35: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿COVID? Como está escrito: por causa de ti todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. O decir, Pablo dice, voy allí, yo no tengo ninguna fuerza, vienen todas estas cosas. Pero dice, pero cuando estoy ahí predicando con ansiedad, con temor, con aflicciones, con tanta cosa, pero hay algo que está dentro de mí que me hace un vencedor. Aleluya. Mira lo que dice 1 Romanos 8:37: antes en todas estas cosas somos más que vencedor por medio de aquel que me amó. Estoy amado por un Dios que no me va a soltar. A que esté pasando por luchas y pruebas, de todas maneras voy a abrir mi boca para que el poder de Dios se transmita. Voy a extender la vara, que es el evangelio, que es la predicación. Aleluya. Iglesia, extiende la vara, gloria a Dios. Predica el mensaje. No te avergüences de este evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Qué se hace falta? Mira lo que dice el versículo 38, 37. Ante todas estas cosas son más que vencedores de aquel que nos amó, porque lo cual estoy seguro. Versículo 38, verse 38. Aquí dice, estoy convencido. Yo no estoy dudando, gloria a Dios. No ando claudicando. Yo estoy convencido que este es el método poderoso. Que hay poder cuando yo hablo. Aleluya. Que cuando yo comienzo a hablar de Jesús, y así es, en vez en cuando vengo aquí, ni me puedo ni agachar, pero cuando me paro atrás de este púlpito o cualquier lugar, no hay qué demonios, qué diablos, qué cosa. Porque el poder no se recarga en mí. El poder está en su espíritu y en su poder y en su palabra.
So, no le hace qué debilidad tengo. Yo estoy convencido que el Evangelio es el poder de Dios.